Un saludo fraterno para todos ustedes, hermanos, que están participando en este diplomado organizado por el CEVITEPAL. En esta ocasión estamos en el segundo tema relacionado con los evangelios sinópticos. Y yo quiero compartirles, aunque muy brevemente, algunos criterios, ciertos criterios, para poder establecer la antigüedad de los textos bíblicos. Están viendo ustedes en la lámina dos versículos del Evangelio de Marcos, concretamente el capítulo 1, versículo 12, y el capítulo 1, versículo 13, o los versículos 12 y 13 del capítulo 1. Dice lo siguiente el texto: a continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Eso es todo lo que dice el Evangelio de Marcos con respecto a las tentaciones de Jesús. No dice más nada. El texto en realidad es en cierta forma muy confuso. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto. ¿Por qué lo empujó al desierto? El texto no dice. ¿Qué significa que lo empujó al desierto? ¿Y por qué al desierto? ¿Y por qué no a otro lugar? Podría tranquilamente haberlo empujado a una ciudad, a una montaña, a un bosque. ¿Por qué al desierto? Si se fijan bien, el texto no da mayores explicaciones. El versículo 13 dice lo siguiente: y permaneció en el desierto 40 días. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 28? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 50? ¿Y qué entiende el autor por días? Día es desde que sale el sol hasta que se oculta. Día es desde el atardecer del día anterior hasta el atardecer del día siguiente. Son también las noches. Es decir, como se darán cuenta ustedes, el texto no da ninguna información mayor, ninguna información adicional. Simplemente dice que permaneció en el desierto 40 días. Y luego hace otra afirmación: siendo tentado por Satanás. ¿Qué tipo de tentaciones tuvo? No nos dice. Fueron tentaciones de tipo afectivo, de tipo quizá de poder. ¿Qué tipo de tentaciones? ¿Relacionados con el comer? No lo sabemos. No hay ningún tipo de información sobre las tentaciones que tuvo Jesús. Y luego dice: estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. ¿Cuáles son los animales del campo? ¿Por qué habla de los animales del campo? ¿Y de qué manera le servían los ángeles? Esa es toda la información que nos presenta a nosotros el Evangelio de Marcos con relación a las tentaciones de Jesús, solamente en 2 versículos. No tenemos más datos. Si nosotros solamente tuviésemos el Evangelio de Marcos, tenemos esos datos que nos darían pie para hablar mucho, para especular mucho. No nos dan una información mayor. Como ya les he comentado en el video anterior, el Evangelio de Mateo se está apoyando en el Evangelio de Marcos, y aquí como que lo vamos a ver con bastante claridad. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el caso de Marcos, decían que fue tentado por Satanás. ¿Es lo mismo diablo que Satanás? ¿Por qué la diferencia? En el caso de Marcos, el Espíritu lo empujó al desierto. No sabemos para qué. En el caso de Mateo, dice expresamente que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba. Podríamos decir que Mateo, que está releyendo a Marcos, se da cuenta de que la información de Marcos no es tan clara y termina ampliándola, precisándola un poco más. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4 de Mateo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches,
Al fin sintió hambre. Marcos no habla de noches. Marcos habla solamente de días. Es lo mismo día que lo que dice Mateo, día y noche. Hay una diferencia. ¿De qué manera Marcos está calculando el tiempo? ¿De qué manera Mateo está calculando el tiempo también? Y luego Mateo habla de sentir hambre. Jesús sintió hambre. El versículo 3 de Mateo 4:3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa información no la tiene Marcos. Eso significa de que el autor de Mateo tiene un conocimiento de las Escrituras, porque lo que acaba de decir está tomado de las Escrituras del Pentateuco. Luego viene el versículo 5 de Mateo. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone en el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito a sus ángeles le encomendará, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, otro texto que sale del Antiguo Testamento. Una vez más, el autor del Evangelio de Mateo está familiarizado con las Escrituras. Pero ya tenemos un segundo tipo de tentación, que obviamente no aparece en Marcos. Versículo 8. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás. Ahí utiliza la palabra Satanás, como en Marcos, porque está escrito, al Señor Dios adorarás y solo a Él darás culto. Tenemos aparentemente una tercera tentación, que no aparece obviamente en el Evangelio de Marcos. Y miren cómo terminan las tentaciones en el Evangelio de Mateo. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. ¿Cómo terminaban las tentaciones en el Evangelio de Marcos? Y los ángeles le servían. Es evidente entonces que el Evangelio de Mateo está leyendo a Marcos, ha cogido una parte del relato de Marcos como el encabezado de su texto y la parte final del relato de Marcos lo ha colocado como conclusión de las tentaciones de Jesús. ¿De dónde ha obtenido esas tres tentaciones Mateo? La tentación del pan, la tentación de tirarse abajo y la tentación de adorar para obtener poder. Probablemente Mateo sea consciente de que ni siquiera esas fueron las tentaciones de Jesús. Por lo que Mateo lo que está haciendo en realidad es colocando dimensiones de tentación. Detrás de la tentación del pan se esconde toda una dimensión de tentación relacionada con el uso del poder que Dios le ha dado, del poder que tiene como Dios, para provecho personal, por un lado. Pero también está la tentación del placer. Detrás de el tirarse abajo se esconde la tentación de la vanidad y también el utilizar lo divino, lo sagrado y todos los poderes que tiene para provecho personal nuevamente. Y la tercera tentación, la de adorar a Satanás para obtener todos los reinos, es la tentación del poder y del tener. Pero hay otro elemento más, y es que las tentaciones que presenta Mateo son tentaciones que intentan mostrarnos a nosotros que Jesús, a diferencia del pueblo judío que sucumbió a las tentaciones en el Antiguo Testamento, se mantiene firme, permanente, incorruptible. Pero vemos cómo el Evangelio de Mateo aumentó, no solamente en tamaño, sino en información. Veamos lo que sucede con Lucas en este caso. Tenemos el relato lucano, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto.
Marcos decía que lo empujó. Mateo decía que lo llevó para ser tentado. Lucas es mucho más diplomático. El Espíritu lo conduce por el desierto. ¿Y qué dice el versículo 2 de Lucas 4:2? Durante 40 días, tentado por el diablo. No habla de las noches. El único que habla de las noches es Mateo. Lucas está siguiendo, como ya les he comentado en el video anterior, a Marcos. Y luego, ¿qué dice? No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Ahí empalma Lucas su relato con el de Mateo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En el caso de Mateo no es una piedra, sino piedras en plural. En el caso de Lucas es solamente una piedra. Y Jesús responde, como ya lo había hecho también Mateo, no solo de pan vive el hombre, pero omite esa otra expresión, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Omite. ¿Por qué omite? Ya lo veremos más adelante cuando estudiemos extensamente ese texto. Versículo 5. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me han entregado a mí, y yo se lo doy a quien quiero. Se parece a la tercera tentación en el Evangelio de Mateo, aunque el texto ha sido modificado, ha sido retocado. Versículo 7. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto, similar a lo que Mateo ha colocado. Y luego viene el versículo 9 de Lucas. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito a sus ángeles, te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es evidente que Lucas está leyendo a Marcos y a Mateo. Ha cogido algunos elementos de Marcos, ha cogido también todo lo referente a las tentaciones que presenta Mateo, pero cambiando el orden de la segunda y la tercera tentación. Parece que en el caso de Mateo, las tentaciones han sido colocadas de la menos a la mayor intensidad, de la menos intensa a la más intensa. La más intensa es obviamente postrarse ante Satanás y adorarlo. ¿Qué más pecado puede haber que el terminar sucumbiendo a la voluntad del tentador? En cambio, en Lucas, la primera tentación es igual a la de Mateo, pero ha invertido. La que es tercera en Mateo se ha convertido en la segunda en Lucas, y la que es segunda en Mateo se ha convertido en la tercera de Lucas. Porque parece que para Lucas es importante terminar en la ciudad santa. Pero miremos otros elementos más. El Evangelio de Marcos tiene solo 2 versículos para hablar de las tentaciones. Mateo tiene 11 y Lucas tiene 13. Otro elemento más. Marcos es poco claro, Mateo es un poco más claro y Lucas es mucho más claro todavía. Porque miren lo que dice el final de las tentaciones en Mateo. Entonces el diablo le deja y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. El diablo se alejó, qué bonito. Después de sufrir 40 días, o al final de los 40 días, todo parece que fue solamente en un día, el diablo se aleja y uno queda totalmente liberado de tentación alguna. Lucas se da cuenta de eso. ¿Cómo termina las tentaciones en el Evangelio de Lucas? Acabada toda tentación, las que acaba de escribir, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Por lo tanto, las tentaciones no se acaban ahí.
sino que el diablo está rondando, buscando el momento para poder atacar nuevamente a Jesús. Ahora sí, explicando el contenido propiamente dicho de este video. Todo lo que les he explicado hasta ahora es simplemente para ver o para mostrarles algunos criterios para ver cuál es el texto, cuáles son los textos más antiguos. El primer criterio es el siguiente. Cuando ustedes tienen un texto corto y otros largos, el texto corto o los textos cortos son normalmente los más antiguos, porque la tendencia es a ampliar la información. En este caso, Marcos es cortito, Mateo es evidente que está leyendo a Marcos y amplió la información. Y Lucas es evidente que está leyendo a Marcos y a Mateo y amplía también la información. Un segundo criterio para determinar cuándo un texto es más antiguo o más reciente está en la claridad o confusión de su exposición. Cuando ustedes tienen un texto o unos textos que son poco claros, un poco confusos, la información no es del todo precisa, es de suponer que esos textos son más antiguos. En cambio, cuando un texto es más claro, ese texto es posterior, porque la tendencia es siempre a clarificar la información y no tanto a confundirla. En el ejemplo que yo he mostrado, que ustedes están viendo en sus dispositivos, es evidente, por ejemplo, cómo Mateo clarifica la información de Marcos y Lucas clarifica la información de los otros dos. Teniendo en cuenta los criterios que les acabo de manifestar, de contar, Marcos sería el más antiguo, Mateo es posterior y Lucas obviamente posterior a los dos anteriores. Hay un último criterio, aunque ese criterio no aparece tan claro en lo que les acabo de manifestar, pero es el criterio de la información en contra. Cuando ustedes tienen un texto que afirma algo que va en contra del personaje o de los personajes que están siendo protagonistas en sus relatos, ese criterio sirve para hablar de la antigüedad y de la autenticidad de un texto. En cambio, cuando ustedes ven que un texto es muy favorable al protagonista o a los protagonistas de los relatos, ese criterio muestra que el texto es muy posterior y que ha sufrido ya algún tipo de manipulación para que vaya acorde con el personaje o los personajes que se están intentando mostrar o presentar como protagónicos. Les invito, al finalizar este segundo video, a que ustedes cojan también un texto, lo analicen y vayan viendo ya los criterios que les acabo de comentar. Un abrazo para todos y nuevamente gracias por haber aceptado esta invitación del CEBITEPAL, un organismo del CEBI.